Buenas tardes, vamos a empezar el foro oficialmente. Les doy la bienvenida a todos los presentes. Usando interpretación en español, en inglés y en el idioma de señas, ASL por sus siglas en inglés. Favor de encender la función de interpretación primero para que puedan seguir las instrucciones y seguir todo el foro. En sus pantallas van a ver el icono del globo y cuando le hacen clic en el globo, ahí es donde van a escoger si prefieren el uso del español o el inglés como su idioma más fuerte. Nuevamente, el Comité Organizador de Perspectiva 2021 presenta en este evento el primer foro en su tipo totalmente en español en colaboración con otros miembros de la comunidad que vienen de grupos no representados, que tienen identidades de intersección y que típicamente no tienen representación en este tipo de espacios. Perspectiva es una organización imparcial, no partidista, y el foro es facilitado de manera imparcial también por su servidora, quien vive y trabaja en Longmont y no está registrada para votar con la ciudad de Boulder ni en el condado de Boulder. El foro se ha organizado con la intención de ser lo más inclusivo posible, incluir a personas que tienen el privilegio y deber de votar, al igual que aquellas personas que no pueden ejercer este privilegio, pero que sí tienen interés en cómo se maneja el gobierno local, ya que las acciones del gobierno local nos afectan a todos por igual. Este foro va a ser en español, como ya lo había explicado al principio, con interpretación profesional al inglés y al lenguaje de señas americano. Les pedimos que cada persona seleccione el canal de audio del idioma en el que se expresa mejor. Queremos que la comunicación sea clara y precisa. Por eso contratamos el servicio de intérpretes profesionales. Les agradecemos por su servicio profesional y pedimos a los candidatos que no utilicen este espacio, por favor, para practicar su uso del español. Les motivamos a la misma vez que sí practiquen el español o el lenguaje de señas americano ampliamente durante su campaña y en todos los otros espacios públicos. Pero en este espacio queremos que todos los presentes usen el idioma que mejor manejen y seleccionen el canal de audio apropiado. Y que para el beneficio de todos los presentes permitan, por favor, que los expertos en interpretar hagan su trabajo. También les pedimos que al momento de hablar, hablen un poco más lento para que ustedes dejen el tiempo a los intérpretes de completar lo que se ha dicho. Eso va a ser muy agradecido. Con eso abro el espacio haciendo un reconocimiento de territorio primero. Honramos y reconocemos que nos encontramos en el territorio ancestral de las naciones Cheyenne y Arapaho, que esta área también tiene una larga historia de trueque, cacería, agricultura, sanación y espiritualidad para muchas otras naciones, como las naciones Lakota, Ute, Comanche, Shoshone, Apache, entre otras. Reconocemos a las naciones indígenas como los primeros guardianes de la tierra, el agua, las plantas y los animales que identifican esta área como su hogar. Y a medida que pronunciamos y hacemos este reconocimiento y estas palabras son escuchadas, la conexión de estas naciones con sus territorios tradicionales y ancestrales es renovada y reforzada. Reconocemos también la cruel y dolorosa historia de genocidio y desplazamiento forzoso que estas naciones vivieron en sus territorios. Respetamos la diversidad de gente que aún siente y vive esta conexión a esta tierra en la que nos encontramos presentes hoy. Y honramos y agradecemos a estas naciones y a los ancestros de este territorio al encontrarnos aquí reunidos. Por último, también queremos reconocer el desalojo forzoso que se llevó a cabo en el pasado y que dio lugar a lo que hoy en día conocemos como la ciudad de Boulder.
En lo que nos preparamos para las elecciones de los nuevos miembros del Consejo Municipal de la ciudad de Boulder, queremos abrir un espacio para que toda nuestra comunidad, incluyendo latines locales y miembros de otros grupos subrepresentados, puedan conocer a los individuos que se han postulado como candidatos al Consejo Municipal y puedan hacerles preguntas sobre temas de interés común centradas en la justicia, la equidad, diversidad e inclusión como el eje principal que nos afecta como miembros de la comunidad de Boulder. El gobierno de la ciudad de Boulder ha declarado el plan de equidad como una de sus prioridades. En el chat incluiremos el enlace, lo pueden ver ahora si gustan y lo pueden leer ahí, el plan de equidad de la ciudad de Boulder. Todas las preguntas que se harán en el foro fueron propuestas por líderes que se autoidentifican como miembros de comunidades que no son generalmente representadas, como la comunidad latina, miembros de la comunidad que viven en las calles, comunidades afrodescendientes, personas con discapacidades, comunidades con estatus migratorio, refugiados o de inmigrantes, la comunidad LGBTQ, estudiantes y otras personas interesadas. El comité organizador de Perspectiva se ha tomado la tarea de solicitar las preguntas de la comunidad para conocer sobre los temas de interés común con anticipo. Estas preguntas nos han llegado antes de la reunión y las hemos consolidado el día de hoy de una forma organizada para que los candidatos que nos acompañen puedan contestarlas. Es importante mencionar que el Comité de Planificación recibió un gran número de preguntas muy importantes todas. Le agradecemos a la comunidad por enviarnos tantas preguntas y se hizo el mejor esfuerzo para sintetizarlas e incluir todos los temas de relevancia. Esperamos que todas las comunidades se sientan representadas hoy. Presentaré las preguntas elegidas por el comité organizador de Perspectiva a todos los candidatos. Las escribiremos en el chat y a cada candidato se le dará la misma cantidad de tiempo para contestar a cada pregunta. Y así poder compartir su propuesta de solución a las preocupaciones que la comunidad está expresando. Con esta descripción de cómo se facilitará el foro, comenzamos. Bienvenidos a todos. Para empezar, le vamos a pedir a cada candidato que por favor tome un minuto para presentarse, comenzando con su nombre, sus pronombres, dónde nacieron y cuánto tiempo tienen de vivir en Boulder, por favor, en un minuto. Y si podemos empezar con Nicole, por favor. Muchísimas gracias por invitarnos aquí esta noche y por juntar a toda la gente. Me siento tan llena de alegría para estar en este grupo. Mi nombre es Nicole Spear. Mis pronombres son ella y ellas. También uso ellos y ellas. Yo nací en un suburbio, en Portland, Oregon. Yo crecí en el suburbio de Portland, Oregon para la mayoría de mi vida. Vivía en el área de Los Ángeles para 4 años, en San Luis 6 años y luego llegué en Boulder en 2005. Vivo aquí por los últimos 16 años. ¿Cubrí todo? Muy bien, gracias Nicole. Ahora le pasamos la palabra a Michael para que él se presente. Laura, me disculpe, pero yo no sé cómo acceder a la transcripción en inglés. Las instrucciones están en el chat. You will see the instructions directly Vas a in the ver las chat. instrucciones directamente en el chat. Michael, uno va abajo a donde dice traducción, el globo terráqueo abajo, y luego selecciona EN, inglés. En lo que Michael está preparándose, seleccionando su idioma, vamos a pasarle la palabra a Mark. Por favor, si estás listo, Mark, presentarte con tu nombre, pronombres y rápidamente
¿Cuánto tiempo tienes viviendo en Boulder? Gracias, Laura. Mi nombre es Mark Wallach. Yo uso los pronombres él y él. Vivo en Boulder 7 años. Los últimos 2 años he sido miembro del Consejo Municipal de Boulder y estoy postulándome para reelección este año. Antes de vivir en Boulder, yo vivía en la ciudad de Nueva York unos 39 años, en Manhattan y Brooklyn. Yo era abogado, pero también trabajaba en bienes raíces y escribía oraciones políticas un tiempo. Y llegué a Boulder en 2014. Me gusta desde ese entonces, excepto quizá la parte de estar en el Consejo Municipal, que a veces es estresante. Pero ese es el resumen de mis antecedentes. Gracias. Gracias por presentarse. Ahora pasamos la palabra a Lauren. Gracias, Laura. Mi nombre es Lauren. Yo uso los pronombres ella. Yo nací afuera de Seattle, en el condado de Snohomish, el estado de Washington. Y después de eso fui a la universidad, en la Universidad de Oregon, en Eugene. Y luego viví en las montañas en el condado de Summit antes de mudarme a Boulder hace 10 años. Gracias. Y gracias a ti. Ahora le pasamos la palabra a Michael, si ya está listo. Yo creo que sí, todavía no veo el globo, así que quizá no estoy tocando el botón correcto, pero mi nombre es Mike Christie. Yo uso los pronombres él y nací en Los Ángeles, California. Básicamente fui criado en el sur de California, Los Ángeles, San Diego. Me gradué de la Universidad de Los Ángeles. Fui a la Escuela de Derechos en la Universidad de San Diego. Me inscribí en la Fuerza Aérea después y vivía en el área de San Francisco unos 12 años. Me mudé a Boulder hace unos 4 años. Muy bien, gracias por compartir. Todos los que están en el canal de inglés pudieron escuchar las palabras de Michael. Si gustan darme una señal con el dedo. Parece que todo está bien ahí. Por último, quisiera pasarle la palabra a David, que tuvo la gracia de juntarse con nosotros hoy, pero va a tener que retirarse para otro evento importante. David, si gustas tomar el tiempo para presentarte y dar tu último mensaje. Buenas noches. Yo soy David Takahashi. Mis pronombres son nosotros y nuestros. Y yo estoy en Boulder desde hace más de 30 años. Yo crié 2 hijas lindísimas aquí, nacidas y creadas aquí. Y esta noche resulta que es mi aniversario. Yo había esperado mucho que el horario iba a permitirme hacer las 2 cosas, pero resulta que no va a ser posible. Sí quisiera decir que como un miembro del Consejo Municipal, yo guardaría el espacio para todos ustedes, intentando abrir la puerta y que yo me siento muy contento que eso se está grabando para que pueda revisar lo importante a todos ustedes, lo que es importante para todos ustedes. Y con esto digo buenas noches. Gracias por compartir con nosotros, David, y buena suerte con tu evento familiar. Ahora vamos a pasar a la sección de las preguntas, en donde a todos los candidatos se le hará la misma pregunta, se le dará la misma cantidad de tiempo, tienen 2 minutos para responder a cada pregunta y yo les indicaré cuando su tiempo se ha acabado. Les pido disculpas de antemano que voy a tener que interrumpirles si es que se pasan de los 2 minutos para poderle dar tiempo igual a todos los demás candidatos. Entonces, si estamos listos, comenzamos la sección de preguntas que la comunidad escogió compartir el día de hoy. Primera pregunta.
De ganar las elecciones, ¿cómo usaría su posición en el Consejo Municipal para aumentar, retener y realzar la diversidad en la ciudad de Boulder, incrementando así el valor de una población diversa en la ciudad de Boulder? ¿Y cuáles son los mecanismos que podría usar la ciudad para medir este avance? Por favor, sean específicos. Damos la palabra a Nicole primero. Y lo compartiremos en el chat si necesitan volver a revisar la pregunta. Gracias. Yo admito que siempre me siento un poco incómoda con esta pregunta como una persona blanca que propietaria de una casa aquí. La forma que yo lo vería en el Consejo Municipal realmente es escuchar a la gente en las comunidades afectadas y la sensación de estar excluidas y omitidas, y luego actuaría. Y realmente hacer las cosas que nos piden que hagamos para crear una comunidad inclusiva. Algunas de las cosas que he oído y durante esta campaña, claro, son las cosas como asegurar que vamos a traducir los documentos, las páginas web y cosas así, asegurando que estamos valorando el trabajo que la gente de las comunidades, muchas veces que están omitidos, están haciendo, no solo al dar crédito y francamente a veces tomando el crédito para ese trabajo, sino también pagándole a la gente, dándoles, mostrando que estamos invertidos en el valor del trabajo que están haciendo. Para mí eso tiene que ver con pagarle a la gente para el trabajo que están haciendo para las juntas y comisiones, pagándole a la gente para el Consejo Municipal, pero realmente fortaleciendo las relaciones entre cualquier persona que está en el Consejo Municipal con la gente en la comunidad cuyas voces típicamente no se oyen, y realmente asegurando que no simplemente estamos hablando, porque eso es lo que yo oigo más, que simplemente hablamos y no estamos haciendo el trabajo de inclusión. Y para mí eso es comprometernos a hacer lo que nos piden que hagamos. Gracias por su respuesta. Ahora pasamos la palabra a Michael para contestar la misma pregunta. Muchas gracias. Todavía tengo dificultad, pero sí entiendo la pregunta. O sea, estoy de acuerdo con Nicole. Yo creo que parte de la forma en que aumentamos y abrazamos una población diversa es a través del involucramiento comunitario. Tenemos el programa de conectores. Yo alentaría la expansión de ese programa. Yo sí creo que hay una pérdida significante cuando uno ve la conformidad de la gente que está en el Consejo Municipal. En mi opinión, no tenemos un consejo suficientemente diverso. Yo siento que lo que se pierde es que hay gente que están en comunidades menos representadas que no tienen una voz en la mesa. Yo creo que necesitamos estar trabajando más para asegurar que si estamos creando una comunidad inclusive, diversa y que da la bienvenida. Y una forma de lograr ese objetivo es a través de un programa parecido a los conectores de Boulder, donde hay casi como enlaces. La gente que trabaja para la ciudad, pero de hecho va a las comunidades subrepresentadas, establece relaciones, construye más confianza y ayuda a cerrar esa brecha que yo siento que es lo que hace falta en nuestra comunidad y en específico en el Consejo Municipal. Gracias por su respuesta, Michael. Ahora pasaremos la palabra a Mark para escuchar su respuesta. Pues que yo vengo de Nueva York y sí tengo experiencia con una comunidad más diversa y me encantaría ver algo replicado aquí en Boulder. Seguramente sí hay una falta de diversidad aquí bajo cualquier medida. Hay varias cosas que yo propondría hacer, algunas cosas pequeñas, otras grandes. Obviamente crear viviendas de precio asequible es una parte importante de crear una comunidad más diversa, más inclusive. Y siempre ha sido un énfasis mío. Yo estuve un año en la junta de los Boulder Housing Partners y viviendas de precio asequible permanece como un enfoque para mí. Cosas pequeñas. Tenemos servicios parciales de interpretación en las reuniones. Quisiera que sea para la reunión completa, para que la gente no simplemente participe y escuche una parte de la reunión, sino que pueda escuchar la reunión completa.
Sí proporcionamos capacitación en diversidad para el personal, es algo que podríamos aumentar. Yo estoy de acuerdo con Michael que en el asunto de involucramiento comunitario y participación comunitaria. Y lo último que propondría, francamente, es más pago para los miembros del Consejo Municipal, para que otros miembros de la comunidad que no podrían hacer ese trabajo pueden postularse para el oficio y ser participante en el Consejo. En el momento, $12,000 al año es algo que algunos tenemos el lujo de aceptar y otros miembros de la comunidad simplemente no pueden. Si queremos más inclusión y diversidad, necesitamos poder pagar a los miembros del Consejo Municipal un sueldo digno, porque lo que estamos haciendo ahora no apoya ninguna medida de diversidad en el Consejo Municipal. Esas son mis sugerencias. Gracias. Gracias por su respuesta. Ahora le pasamos la palabra a Lauren para que pueda contestar la misma pregunta. Gracias. Yo creo que se han mencionado unos puntos muy buenos. Agradezco mucho a Nicole y sus ideas sobre asegurar que estamos escuchando a las comunidades, que estamos tratando de ayudar a alentar y instar y que crezcan. Creo que no solo alcanzando, sino actuar sobre lo que oímos, agregando más servicios de interpretación más allá de lo que ya hacemos a las reuniones del Consejo Municipal. Y, o sea, el pago de los miembros es algo importante en tratar de abarcar los asuntos de representación, pero más allá tenemos muchas personas trabajando en la comunidad, gente de color que están haciendo trabajo increíble. Y creo que el Consejo necesita también alcanzarles a ellos. Antes de COVID, había miembros del Consejo Municipal reuniéndose la gente donde están yendo a grupos de las iglesias y cosas así. Quisiera ver que este programa otra vez empieza para que estemos asegurando que estamos tratando de conectar con la gente en la comunidad en una forma que es más cómodo para que podamos tener diálogo abierto y conseguir la retroalimentación más fuerte posible. Gracias a todos por su respuesta a la primera pregunta. Ahora pasaremos a la siguiente. ¿Cuál es su opinión acerca de la participación de las comunidades de personas negras, indígenas y otras personas de color, las personas LGBTQ con discapacidades o vecinos que viven en la calle? ¿Qué cambiarían para que los resultados sean más equitativos para la participación? Empezamos a darle el tiempo a Mark primero. ¿Puede repetir la pregunta, Laura? Claro que sí, Mark. La pregunta está en el chat para que puedan leer. Realmente no estoy segura cómo contestarlo, francamente. Obviamente, no es suficiente decir que necesitamos más involucramiento comunitario. Es cómo llegamos ahí. Creo que estamos intentando a la mejor de nuestra comprensión de responder más a las comunidades subrepresentadas. Sí tenemos al nivel del gobierno municipal, usamos una lente de equidad para todos los programas y las acciones y ojalá por el tiempo eso va a servir para corregir y mejorar la representación. Y hasta que veamos este programa en acción un poco más, es un poco difícil decir exactamente cómo debemos de cambiarlo para mejorarlo, porque es un fenómeno bastante nuevo y quisiera verlo en operación unos años y luego podemos determinar dónde necesitamos mejorar los esfuerzos o cambiar la dirección, dónde estamos fallando y dónde podemos mejorar. Así que me gustaría por lo menos monitorear el progreso de nuestro lente de equidad y la representación que conseguimos a través de su operación.
Es un poco difícil hacer comentario en este momento porque el proceso todavía es bastante nuevo. Gracias por su respuesta, Mark. Ahora le pasamos la palabra a Lauren para que pueda contestar la misma pregunta. Gracias. Creo que sí es difícil para asegurar que sí estamos alcanzando a todas las comunidades. Parte del problema es que algunas personas en esas comunidades es difícil para nosotros conectarnos y creo que hay una variedad de cosas que podríamos hacer para resolverlo. Be Heard Boulder, que es la plataforma virtual, hace algo de esto. Yo creo que está ayudando mucho en la comunidad, pero todavía hay más que podremos hacer. Regresando a lo que mencioné antes, yo creo que realmente necesitamos enfocar en ver a la gente dónde están, sea tener a la gente que vaya a la comunidad con encuestas para preguntar preguntas importantes para asuntos grandes que vienen u otras cosas en cuanto a asegurar que las reuniones que tenemos son accesibles a las personas, no obstante su capacidad física. Creo que hay todo desde interpretación hasta asegurar que las gráficas que somos son muy visibles y fácilmente leídos. Siempre necesitamos estar asegurando que estamos mirando las cosas para la gente que viene de una variedad de historias, de antecedentes, de capacidades, porque esto lo hace más inclusive para todos. No obstante, sí o no uno está en una clase protegida o no. Como arquitecta, yo creo que necesitamos diseñar los edificios para que sean más accesibles, porque lo hace más fácil para todo el mundo. Así que tiene que ver con ese valor compartido al resolver, al abarcar ciertas comunidades, podemos ir más allá de esas comunidades en crear más acceso igual. Gracias por su respuesta, Lauren. Ahora pasamos la palabra a Nicole, por favor. Gracias. Para mí, esto realmente tiene que ver con pensar en la forma en que actualmente estamos involucrando a las comunidades. Y una de las cosas que yo he visto en este proceso de la campaña es que la mayoría de la gente con que estamos hablando en foros afuera de esto, en otros espacios, realmente es la gente cuyas voces siempre se oyen. Y yo creo que una de las cosas que podemos hacer realmente es asegurar que sí estamos escuchando una diversidad de voces. Mucho de los nombramientos a las juntas muchas veces se siente como que vienen de quién conoces de esa perspectiva, que realmente estamos conectando a la gente. La gente en el Consejo Municipal están conectándose a la gente que ya conocen, invitándoles a las juntas. Y una de las cosas que podemos hacer es hacer una prioridad la experiencia viva. Sabemos que hay más que nombrarle a la gente a esas posiciones de poder que simplemente el campo en que trabajan o dónde consiguieron su título o quién conocen. Realmente tiene que ver con buscarle a la gente de la comunidad LGBTQ y no solamente poniéndole en una junta, sino en todas las juntas, pensando en ir y conectándonos con la gente en la comunidad de gente con discapacidades y invitándoles a todas las juntas, no solo que esas cosas abarquen una área de la ciudad, sino que tiene que ser en toda la ciudad. Y para mí, alguno de esto tiene que ver con consiguiéndole a la gente en el consejo que tiene las conexiones a alguna de esas comunidades que pueden invitar a la gente en otras formas, aparte de lo que hacen actualmente, con una perspectiva muy estrecho. Es un poco difícil saber quiénes son esas personas, quiénes son los líderes BIPOC en la comunidad con que podemos conectarnos y encontrar a la gente que está dispuesta a estar en las mesas, las juntas. Pero mucho tiene que ver con nosotros como las personas blancas con privilegio. Tenemos que educarnos sobre las formas en que nosotros tenemos prejuicio y qué es lo que tenemos dentro de nosotros. Mientras estamos trabajando en el consejo y en las juntas y comisiones, realmente estamos creando un espacio cómodo para la gente también, donde no por accidente estamos excluyendo a la gente. Gracias por esa respuesta, Nicole.
Disculpa, vamos a tener que pasar al siguiente candidato. Quisiéramos escuchar la respuesta de Michael a la misma pregunta. Gracias. La premisa de tu pregunta es, ¿cuáles son tus pensamientos al involucramiento con la comunidad? Y lo que esto para mí dice o pregunta es identificar el problema en estas comunidades no representadas que no se sienten incluidas y no se sienten bienvenidas. Y no es tanto, de acuerdo a cómo está hecha la pregunta, no se trata tanto de que la ciudad se acerque a las comunidades, sino por qué las comunidades no están acercándose o no están involucradas en el proceso. Entonces, en respuesta a esta pregunta, se trata de cómo hacemos que estas comunidades no representadas se sientan más incluidas, más bienvenidas. Y para mí esto recae en el involucramiento con las comunidades, establecer relaciones con las personas en las comunidades para que se sientan que tienen una voz y que su voz importa. Las ideas específicas que tendría dentro de nuestros departamentos de la ciudad, si podríamos de alguna manera un argumento, una misión con un objetivo posible, donde se analicen las prácticas históricas que se han hecho en el pasado y luego identificar cuáles son las necesidades actuales de estos departamentos, de estas instancias que trabajan para la diversidad, para la equidad y para la inclusión, y tener políticas específicas posicionadas para, por ejemplo, retener, entrenar o contratar o tener tipo de trabajo o tipo de trabajadores que están de manera equitativa recibiendo las oportunidades de liderazgo, de trabajo. Y creo que podemos empezar a trabajar para lograr estos objetivos y les va a permitir a estas personas en esas comunidades sentirse que están bienvenidas, que son incluidas y que sus voces sí importan. Esos son los pensamientos que yo tengo para responder a tu pregunta. Gracias por esa respuesta, Michael. Ahora pasamos a la siguiente pregunta, que es como sigue. Si el Congreso de los Estados Unidos aprobase un camino hacia la ciudadanía para millones de inmigrantes indocumentados, ¿cómo aprovecharía usted, cómo ayudaría a aprovechar los recursos que la ciudad tiene para garantizar a los residentes inmigrantes de Boulder que tengan acceso a representación legal asequible y apoyo para cubrir las tarifas exorbitantes para aplicaciones legales? Y comenzamos a escuchar respuestas primero por parte de Michael esta vez. Sí, creo que lo importante en este problema es la burocracia. Si hubiese un método más directo y eficiente que permitiese a los individuos el camino a la residencia, deberíamos estar desenredando, digamos, la burocracia. No debe haber un embudo en ese proceso y permitirle a alguien que se acerque, por ejemplo, a tener una vivienda asequible. Eso lo estamos ya viendo en nuestras comunidades. Creo que en la población hispana en Boulder, que me parece es el 17% o el 14% de esa población, la población afrodescendiente es 1.5%, la comunidad asiática también, si se añaden estos porcentajes, es una porción de la población bastante amplia y la gente necesita tener esos espacios asequibles para vivir, como el resto de nosotros. Y se trata de que la gente también tenga acceso a la residencia de la manera más rápida y eficiente que los demás tienen, y también tenerlo a nivel vivienda. Y eso es al nivel de la ciudad, y asegurar que ese proceso sea tan eficiente como sea posible. Gracias por su respuesta, Michael. Ahora pasamos el micrófono a Mark para escuchar su respuesta. Estoy muy esperanzado que el Congreso va a dar este camino para los
migrantes indocumentados hacia la ciudadanía. Si eso ocurriese, actualmente proveemos servicios legales de parte de los individuos que están enfrentando ser corridos de sus viviendas y darles servicios a aquellos que están buscando entrar en una vivienda asequible en la comunidad. Y para ello, obviamente, necesitamos construir más viviendas accesibles. Y asumiendo que podemos hacerlo y asumiendo que sí hay un camino hacia la ciudadanía, deberíamos de hacer todo en nuestro poder para atraer a estos individuos dentro de la comunidad en una base legal y lograr que tengan su vivienda accesible, la que podamos proveer. Para mí, eso es una cuestión sencilla. Tenemos esos recursos y tenemos que utilizarlos para ese propósito. Gracias por su respuesta, Mark. Ahora pasaremos el micrófono a Nicole para escuchar su respuesta. Gracias. Yo solamente estaba hablando, de hecho, con alguien, una madre soltera, y estaba hablando de el reto que significa este proceso de vivienda accesible desde la perspectiva del papeleo y las citas, y una persona que trabaja a tiempo completo como madre soltera es algo bastante, que es un reto enorme. Y uno de los principios bajo los cuales yo opero es cómo acercarnos a las necesidades de las personas más vulnerables y cómo traerles beneficios. Y como algunos habían mencionado, cómo podemos navegar en estos procesos a partir de los recursos de la ciudad para ayudarles a las personas a caminar este proceso que sea más sencillo, por ejemplo, el acceso a viviendas accesibles, los distintos procedimientos y papeleos que son requeridos hacia adquirir la ciudadanía. Y me parece que esto es un área muy importante, increíblemente importante para una ciudad que valora a los migrantes. Y me gustaría que nosotros invirtiéramos en ese sentido, en alguien, digamos, que estaría pensando en cubrir esas cuotas para permitir que la gente tenga ese camino a la ciudadanía aquí. Gracias por su respuesta, Nicole. Ahora pasaremos la palabra a Lauren para escuchar la respuesta a la misma pregunta. Adelante, Lauren. Gracias. Estoy muy de acuerdo con lo que dijo Nicole cuando se trata de ayudar a navegar o facilitar este proceso y hacerlo lo más suave posible para las comunidades. Creo que una de las cosas que pienso que sí podemos hacerlo es porque sin un estatus legal no podemos permitirle a la comunidad que participe de manera completa. Y no solamente es una pérdida para ellos, sino es una pérdida también enorme para nosotros. Y me parece que sería muy importante poder facilitar, ayudar en lo que podamos, ya que su participación completa traerá gran valor a nuestra comunidad. Gracias a todos por sus respuestas. Ahora pasaremos a la siguiente pregunta, que es, ¿cuál es tu entendimiento de las necesidades, desafíos, protecciones e iniciativas que enfrentan las personas que viven en casas prefabricadas? ¿Votaría usted a favor de la anexión del vecindario de casas prefabricadas de San Lázaro a la ciudad de Boulder? Y empezamos a escuchar la respuesta ahora de Lauren primero, por favor. Gracias. Ahora, a lo largo del estado, estamos viendo cuestiones donde los dueños, propietarios de casas rodantes
están incrementando. Y esto está causando mucha inestabilidad en la vivienda y también cuestiones sobre qué tan viable este tipo de vivienda es para las personas en nuestras comunidades. A mí me gustaría realmente acercarme a ellos en San Lázaro, por ejemplo, para darnos cuenta cuáles son las oportunidades y cuáles son los riesgos de anexarlos a la ciudad. Mi sentimiento en general sería que sería probablemente benéfico anexarlos a la ciudad y me gustaría ayudar, facilitar eso, pero me gustaría asegurarme que estoy haciendo algo que sería apreciado por la comunidad antes de seguir adelante con ello. Gracias por esa respuesta. Seguimos escuchando ahora a Mark, por favor. La respuesta corta sería sí. Estoy a favor de la anexión de San Lázaro. He tenido, de hecho, unas reuniones y conversaciones al respecto. Y como cualquier cuestión semejante, se trata de tener los términos apropiados y las condiciones para saber cómo mover adelante con ello. Las condiciones legales de las casas prefabricadas y sus residentes son de gran preocupación para mí y siempre lo han sido. Yo fui responsable de cambiar nuestra ley, nuestros estatus, para aclarar a los residentes de las casas rodantes que tengan acceso a la protección como arrendatarios en el caso de ser desalojados. Estoy muy preocupado respecto a lo que se establece para estas comunidades. Para que todos sean, por ejemplo, me preocupa que puedan ser convertidos estos espacios en condominios. Estoy preocupado de que la gente vengan y compren estos espacios, estos parques de casas rodantes y se gentrifiquen estos espacios. Esto es una cuestión que siempre está constantemente en mi cabeza y me gustaría también pensar en obtener una protección como arrendatarios en los términos o de acuerdo a las excepciones limitadas establecidas, en tanto sean controladas las rentas, porque el costo de mantener un agua premanufacturada es tan amplio que casi se vuelve imposible y terminan teniendo que venderla. Por eso estaría yo a favor de que se controlaran las rentas y argumentaría a favor de ello. Al líder de la mayoría, Steve, para que me ayude con esa propuesta. Gracias por su respuesta. Pasamos el micrófono ahora a Nicole para escuchar la suya. Gracias. Solo reconocer mi entendimiento no sería como el que yo quisiera. Esta es una área donde tengo que hacer un poco más de investigación. Mi madrina, de hecho, estaba viviendo en el suroeste de Colorado, en una comunidad de casas rodantes, tuvieron un accidente y necesitaron mudarse a una casa de cuidado y perdieron cientos de miles de dólares porque no pudieron vender su casa rodante y tuvieron, digamos, que removerla por lo que quería hacer el parque con ella. Así que perdieron la mayoría de sus ahorros en ese proceso y eso lo veo como una cuestión importante y me gustaría comprender más al respecto. Con respecto de votar a favor de incluir a este parque dentro de la ciudad, estaría a favor. Los apoyaría a ellos como residentes, como personas que viven ahí y conociendo también sus necesidades. Gracias por esa respuesta. Ahora pasamos el micrófono a Michael para escuchar la suya. Answer. Gracias, Laura. Creo que uno de los retos más grandes de aquellos que están viviendo en
en parques de este tipo de casas premanufacturadas y las cuestiones que tienen que ver con el control de las rentas. Y estoy completamente de acuerdo con Mark, que debe haber algún nivel de control con respecto a las rentas. No creo que eso sea necesariamente aplicado a la casa premanufacturada en sí. Es mi entendimiento de que la mayoría son dueños. Se trata más bien el tipo de renta que están siendo cobrados por el espacio. Y me parece que debe haber ya habido en el pasado un nivel de control con las rentas. Con respecto a la asistencia legal por desalojos, a través de mi trabajo, como mencionó Mark, a través de este centro de resoluciones, he podido ser mediador con los arrendadores para tener una suerte de representación legal como algo que es muy benéfico, no solamente para los arrendadores, sino también a los arrendatarios, para que puedan llegar a una resolución que usualmente termina con que el arrendador recibe lo que se les debe de una manera de, digamos, un plan de pagos y permitir durante un tiempo y que estas personas no tengan, los arrendatarios tengan el problema de ser desalojados. Con respecto a al anexar la comunidad de San Lázaro. Parece que hubo una desconexión y perdimos la presencia de Michael. Ojalá pueda regresar. Tal vez se deba a una desconexión de internet o algún problema técnico, pero creo que escuchamos la mayoría de su pregunta. Esperamos que regrese para las siguientes. Voy a pasar a la siguiente pregunta y esperamos volver a escuchar de Michael. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son sus atributos, destrezas y experiencias que se le serán útiles para navegar situaciones en las que alguien ha hecho un comentario sexista, racista, homofóbicos, despectivo o cargado de prejuicio? Empezamos a escuchar respuesta primero de Nicole, por favor. Y las preguntas están en el chat. Gracias. Estaba hablando con una amigo al respecto de un tema similar. Una de las cosas que he estado trabajando en los últimos años se trata con respecto a la fuerza o la valentía para hablar cuando algo así sucede. Alguien hablando, haciendo un comentario homofóbico, sexista o derogatorio, peyorativo, como una microagresión. Y la otra parte es realmente poder reconocer cuando esas cosas están pasando. Yo soy parte de la comunidad LGBT. Tengo una capacidad diversa, invisible, y estoy constantemente pensando cómo puedo comprender y aprender las distintas perspectivas para darme cuenta cuando estas cosas están sucediendo, para que puedas en ese momento mencionarlas. Y me parece que este es un trabajo que yo he estado haciendo en los últimos años. Creo que estoy haciéndolo mejor. Es una batalla constante para superar los prejuicios que yo tengo y estoy constantemente trabajando en ello. Valentía y perspectiva. Sencillamente poderse dar cuenta. Gracias por su respuesta, Nicole. Ahora pasamos la palabra a Mark para escuchar su respuesta. Mi respuesta va a ser bastante breve. Yo soy un individuo razonablemente fuerte y no tengo problemas para mencionar un comportamiento inaceptable, ya sea dentro del consejo o fuera de él. Para mí esos son comentarios intolerables y llenos de odio. Y no tengo ninguna duda de confrontar a la persona que haga un comentario inapropiado y que tenga que parar. No soy tímido al respecto y no sería tímido al hacerlo, al decirlo. Ese tipo de discurso es el que no debemos tener, no podemos tenerlo, es de odio y deplorable para mí. Y si lo escucho, voy a responder a ello y siempre lo he hecho.
Gracias. Gracias por su respuesta, Mark, y bienvenido de regreso, Michael. Me da gusto que te pudiste conectar. Ahora vamos a pasar la palabra a Lauren para que Lauren tenga oportunidad. La tecnología no está funcionando conmigo el día de Perdona, hoy. Michael. Con respecto. Disculpa la interrupción. Le voy a pasar el micrófono a Lauren para que conteste la pregunta y eso te da más oportunidad de preparar tu respuesta. Gracias. Creo que es fácil hacer lo correcto en una instancia de verdadera agresividad, en tanto sexismo, racismo, homofobia. Pero una de las cosas que yo me he dado cuenta más y más actualmente en este camino de la campaña son estos pequeños detalles que no son mencionados. Voy a dar una historia personal, una experiencia personal. Yo tuve a alguien que llegó y dentro del escenario tomó y tocó mi cabello enfrente de muchas personas. Estas cosas pequeñas, rápidas, que son difíciles de mencionar, tomar una decisión o una reacción rápida y no llamar a alguien que lo hizo. Es muy importante, como dijo Nicole, que es muy importante poder verlo en nosotros mismos y poder comprender estas formas más sutiles de las cosas que están sucediendo en nuestra comunidad y asegurarnos que estamos haciendo lo que podemos para llamar a las personas cuando están haciendo estas cosas, en el momento en que las están haciendo, porque puede ser tan rápido, pero los impactos pueden ser significativos. Muy bien, gracias por esa respuesta, Lauren. Ahora queremos escuchar por parte de Michael y primero quiero asegurarme que Michael haya podido volver a escoger la interpretación en inglés debajo de su pantalla en el icono del globo que ves circular abajo y asegurar que está en el canal de inglés. Gracias, Michael. Me da gusto que puedas regresar y responder a la pregunta. Está en el chat si gustas leerla ahí. Sí, y gracias por la comprensión con las cuestiones tecnológicas. Bueno, como parte de mi trabajo como abogado es que hago muchos trabajos de manera gratuita, sin cobrar. He tenido varios casos de ese tipo para cuestiones de violencia doméstica y desafortunadamente he podido ser testigo en tribunales donde están estos comentarios prejuiciosos, raciales, sexistas y desafortunadamente he estado frente a un juez. Por ejemplo, estaba yo discutiendo frente a un juez que no necesariamente creía en la violencia doméstica, tan ridículo como eso pueda sonar. Y mi cliente estaba siendo víctima de violencia doméstica bastante severa y significativa. Y al final del juicio, el juez hizo, bueno, a lo largo del juicio, hizo el juez algunos comentarios donde me percaté que no estaba el juez creyendo lo que estaba diciendo mi cliente. Eso fue bastante obvio cuando dictó su sentencia. Así que subsecuentemente fue una conversación con ese juez y también dentro de la Corte Distrital y diciéndole, no es un comportamiento apropiado, principalmente en una posición pública de ese tipo, principalmente también cuando se tiene a alguien que ha sufrido ese nivel de trauma, de violencia doméstica, y estás sentado en ese espacio de la corte y les estás diciendo que no crees en lo que están diciendo. Me parece que eso es traumatizante. Y lo discutí con el juicio y dije que no estaba de acuerdo con que ese tipo de conducta fuese aceptable. Gracias por su respuesta. Ahora pasaremos a la siguiente pregunta. La pregunta es,
¿cómo va a impactar sus decisiones la forma en la que se distribuyen los presupuestos de la mano con el marco de trabajo de equidad? Y la misma pregunta está en el chat para que lo puedan releer. Empezamos a darle la palabra a Mark para empezar esta respuesta. El presupuesto se establece a través del personal y posee un lente de equidad para cada decisión. Somos bastante conscientes de ello y cuando revisamos el presupuesto estamos mirando las mismas características que ellos están haciendo. Buscamos e intentamos la equidad en todas nuestras decisiones, en todo el procuramiento de nuestras políticas y también en tanto a las políticas de contratación. Y aunque no hemos logrado nada cercano a la perfección, se trata de un enfoque importante en Boulder. Y puedo decirlo como miembro del consejo que es algo que siempre estamos pensando. Cuando sea que estamos viendo algún tipo de acción, alguna ordenanza que queremos llevar a cabo, miramos si practica la equidad y si es discriminatoria o no, de cualquier forma. Y esa es una preocupación importante de este consejo y también de nuestro personal. Y siempre estamos buscando la equidad en nuestros procesos de decisión. Gracias por esa respuesta. Pasamos la palabra a Lauren para escuchar su respuesta a la misma pregunta. Gracias. Para mí, yo pienso que quisiera que se hiciera una revisión completa de todo el proceso presupuestario en general. Pienso que lo que se discute dentro del plan de trabajo y también tener quizás al consejo tener su ojo, digamos, en el presupuesto con más tiempo de antelación. Me parece que tienen poco tiempo los últimos 3 meses del año y me parece que como miembro, como concejal, sería muy importante el rol, la prioridad que se tiene alrededor de los gastos y que sea una discusión mucho más amplia. Y con respecto a este plan de equidad y cómo se utiliza para nuestro proceso de establecer el presupuesto, durante el COVID vimos que utilizaron este plan de equidad o este lente de equidad para mirar en cómo se iba a colocar el presupuesto y cuáles eran los cambios que se iban a hacer, pero no fue un registro claro respecto a los cambios que se hicieron. Y si vamos a ser responsables de ese plan, tenemos que ser más explícitos en el registro sobre cuáles fueron las acciones que se tomaron exactamente. Gracias por esa respuesta. Ahora pasamos el micrófono a Michael para escuchar. Que podamos hacer todo lo que podamos para asegurar que la distribución de dinero está hecho en un forma equitable. Disculpen, creo que hubo un problema técnico con el canal en el que Michael estaba hablando. No sé si hay algo que podamos repetir o arreglar en este momento. ¿Quiere decirme a dónde se cortó o debo de empezar desde el principio?
Michael, si gustas simplemente decir lo último rápido en un minuto. Claro, yo creo que dije que un respeto a la distribución de dineros que entran y salen. Michael. Si yo fuera You en el said comité del something. presupuesto, si estoy elegido al consejo, para que tenga un conocimiento más profundo de cómo funciona el presupuesto. Mi esperanza sería mirar la distribución de fondos a través de la lente del plan de equidad racial para asegurar de que esos fondos sean distribuidos en toda la ciudad de forma equitable y resuelven las necesidades para la gente más necesitadas en las comunidades subrepresentadas. Gracias por esa respuesta rápida. Ahora le pasamos el tiempo a Nicole para escuchar su respuesta completa. Gracias. Yo creo que es una pregunta excelente. Y cuando estoy trabajando en los presupuestos en mi posición actual o con una organización o algo, la forma en que en general me gusta verlo es en términos de cuáles son las prioridades y cómo distribuimos esos fondos. Nos dicen cómo podemos llegar a esas prioridades. En pensar en esto, lo que realmente me interesa es oír de alguno del personal de la ciudad que realmente son excepcionales. Creo que ellos tienen muchas ideas ya sobre el trabajo que podrían estar haciendo para avanzar la equidad dentro de su parte de la ciudad. También para las juntas y comisiones también, lo que a mí me gustaría oír es cuáles son las formas en que esos diferentes grupos quisieran ver el avance de la equidad. Un punto de vista desde la base que podría hacer una diferencia en avanzarnos y también cuando estamos trabajando en los presupuestos para esos departamentos, pensando en cómo podemos asegurar que si podamos, como ojalá que podamos decidir que la equidad realmente es una prioridad. Pensar en cómo distribuimos fondos a esos departamentos para permitirles hacer el trabajo de hacer esos aspectos de las ciudades más equitativas. Gracias a todos por su respuesta. Ahora pasamos a la siguiente pregunta. De acuerdo a su experiencia, ¿cuáles son las circunstancias que más han empeorado y siguen afectando a las comunidades de bajos ingresos, individuos, adultos mayores y personas con discapacidades durante la pandemia? Y de ganar las elecciones, ¿cómo va usted impactar de forma positiva la situación de estas personas? Empezamos a escuchar la contestación de Lauren primero, por favor. Disculpe, estaba esperando un momento para ver la pregunta en el chat para asegurar de que yo entiendo completamente. Si lo pueden leer en el chat. Sí, lo veo en español. Y luego creo que en un momento vamos a verlo en inglés. Muy bien. Gracias. Entonces, en cuanto a las situaciones que se han empeorado durante la pandemia, creo que hay tanta variedad a esto. Todos hemos sido afectados en distintas formas. Yo personalmente veo muchas familias con niños realmente batallando en no tener la guardería, el cuidado de niños que necesitan. Y eso ha sido muy difícil para que la gente pueda trabajar horas predecibles y luego tener apoyo con sus lugares de trabajo para resolver esas preocupaciones es algo crítico. Como miembro del Consejo Municipal,
creo que más allá de la pandemia, cuidado de niños es un tema tan importante en cuanto a asegurar de que la gente en nuestra comunidad puede estar involucrados en su trabajo y en otras actividades también. Yo creo que la ciudad debe de hacer más para asegurar que tengamos atención, servicios de atención para niños, de cuidado de niños de precio asequible. Hace unos años, durante una elección, se sugirió que debemos de tener cuidado de niños para las reuniones del Consejo Municipal. Y yo pensé que eso era una gran propuesta. A mí me encantaría ver, o sea, es tan importante para las personas tener la opción de participar completamente en la comunidad. Y esa es una forma que podemos ayudar a facilitarlo. Gracias por esa respuesta. Ahora damos el tiempo a Michael, por favor, para contestar la misma pregunta que está en el chat. Sí, Laura. Yo creo que ¿cuáles circunstancias se han empeorado? Yo diría que la disparidad de riqueza, no solo en Boulder, sino en todo el país. Se han visto muchas personas como resultado de la pandemia que pierden sus trabajos, que a cambio crea mucha inseguridad de viviendas. Y este es mucho estrés sobre una familia o una persona. Y son situaciones como aquellas que debemos de poder como sociedad en general, poder levantar a esas personas que están en esa situación y ayudarles más de lo que ya estamos haciendo actualmente. Si alguien como resultado de la pandemia no debe de perder su hogar, había medidas para ayudar a mejorar o a aliviar esos problemas, pero no solo es el estrés físico de pasar por esa situación, sino también es el trauma emocional que alguien sufre como resultado de esto. Por ejemplo, yo tengo un buen amigo aquí en Boulder, es ciego, y él dijo que durante la pandemia lo que ha pasado es que él salía y caminaba con su perro de guía, pero que los árboles municipales no han sido podados adecuadamente. Entonces, mientras está caminando, su perro obviamente está más bajo que él, pero su perro le guía por un árbol y si hay una rama que está pendiente, la rama va a veces empujarlo en el ojo. Y cuando él va a quejarse en la ciudad debido a la pandemia, que no hay gente, ya no puede contactarle a nadie. Y él es ciego, no puede ir y cortar y podar el árbol sí mismo. Es una combinación de muchos factores estresantes para todo el mundo que ha sufrido de la pandemia. Si yo fuera elegido, ¿cómo tendría un impacto positivo en esa situación? Yo creo que mucho de esto tiene que ver con la participación comunitaria, dejándoles saber a la gente que la ciudad está allí para ayudarles, pero no solo es cuestión de decir esas palabras, como que tenemos que estar en las calles, en los lugares. Mencioné antes el programa de conectores en Boulder. Tenemos que tener gente entrando a las comunidades, estableciendo las relaciones para que la gente siente que puede contar con su gobierno municipal, no solo que el gobierno municipal está allí en un lugar alto gritando palabras de justicia social y equidad racial y inclusión. Necesitamos ver la acción. Así que yo sí creo que a través de programas de participación comunitaria. Michael. Disculpa por la interrupción. Quiero pasarle el tiempo a Nicole para poder escuchar su respuesta también. Gracias. Creo que algunas personas ya han mencionado algunas de las cosas que quisiéramos ver más, bueno, que hemos visto más. Inseguridad de viviendas, claro que sí, es algo grande que se ha empeorado durante la pandemia, en especial con las personas perdiendo sus empleos. Yo creo que, Lauren, usted está completamente correcto con cuidado de niños. Aún para alguien que tengo un trabajo donde puedo trabajar en casa, fue un reto grande en el último año. Yo creo que salud mental, como Michael, yo creo que usted lo mencionó, salud mental es otra área grande que realmente se ha empeorado durante la pandemia, cuando todos hemos sido expuestos a tanto estrés y la gente ya ha expuesto a mucho estrés, realmente ellos están cargando el peso de eso, estrés y trauma adicional. Lo que yo haría si fuera elegida,
al Consejo Municipal. No es una situación que podemos esperar 5 o 10 años para una solución. Ya hay grupos en la comunidad que están haciendo este trabajo con viviendas de precio asequible, cupones para viviendas, servicios de salud mental, ayuda con la renta y con cuidado de niños, buscando las formas en que podemos amplificar sus esfuerzos, muchas veces al proporcionar más recursos a ellos. Eso sería algo, una forma bastante rápida para resolver algunos de esos problemas. Gracias por esa respuesta. Ahora pasaremos el micrófono a Mark para escuchar su respuesta a la misma pregunta. Gracias. Hemos mencionado algunas de esas cosas: disparidad de riqueza, pérdida de trabajos, inseguridad de viviendas. Otro factor que no hemos mencionado es que muchos trabajadores de bajos sueldos han sido obligados a trabajar bajo condiciones muy peligrosas, cuando muchos ejecutivos simplemente pueden trabajar de forma remota o en circunstancias híbridas y no tienen que entrar a la oficina, no tienen que conectarse con otra gente. Cuidado de niños es algo importante. Y hay otra cosa. Tenemos una brecha digital en esta ciudad en que la gente de menos ingreso no pueden acceder a los mismos servicios de Internet o no tienen las computadoras necesarias para acceder a buena educación durante COVID. Y eso es algo en que necesitamos abarcar y necesitamos seguir construyendo lo que llamamos la columna vertebral digital, que va a proporcionar servicios a todas las comunidades. Y finalmente, creo que muchas de esas comunidades también han sufrido de más soledad y una pérdida de conexión que muchos otros no tanto, simplemente porque ellos no han tenido los mismos recursos y acceso a una compañía que otra gente sí tenía. Tenemos que resolver esta cuestión. Yo creo que Nicole lo mencionó en cuanto a los aspectos de salud mental que surgen de COVID. Y vamos a tener que poder proporcionar recursos para resolver esto también. Hay muchas cosas que tenemos que ver en este tema y va a tomar tiempo para regresar a lo normal. Gracias a todos por sus respuestas. Ahora pasamos a la siguiente pregunta. Si usted llega a ser miembro del Consejo Municipal, ¿cómo va a promover cambios para que los jóvenes que se autoidentifican con comunidades no representadas puedan tener un camino de liderazgo en el gobierno local? Y empezamos a escuchar primero de Michael esta vez, por favor. Laura, yo creo que empieza, si estamos hablando de los jóvenes, empieza al nivel más bajo de tener participación con los estudiantes en las primarias, en las secundarias, en las preparatorias y el nivel de la universidad. Y lo que a mí me gustaría ver es más alcance de los miembros del Consejo Municipal, entrando a las escuelas y tener conversaciones en asambleas o ante clases y permitiendo que esos estudiantes reconozcan y entender cuáles son sus experiencias en representar a la ciudad como concejales y alentándole el involucramiento de los estudiantes. Hay muchas formas, hay muchas oportunidades voluntarias a través de espacios abiertos por parques de recreación para ayudar a los estudiantes, los jóvenes, a involucrarse. Y creo que ya se abre la puerta para estas personas. Se conlleva un camino de que esas personas quieren estar más involucrados, si sienten que sí hay un espacio para ellos en el gobierno municipal y ellos pueden hacer una diferencia. Así es que respondería yo a esa pregunta. Gracias por su respuesta. Ahora pasamos el micrófono a Mark para escucharlo a él. Yo haría algunas cosas diferentes. Primero, necesitamos mejores condiciones laborales en el Consejo Municipal. Y quiero decir, es muy difícil tomar buenas decisiones cuando se reúnen a las 11:30, 12 de la noche. También es muy difícil ser estudiante o tener un empleo, un trabajo. Y
servir esas horas ridículas. Necesitamos resolver esto y como mencioné antes, necesitamos proporcionar algo más como un sueldo digno para que la gente pueda tomar la decisión que quieren estar en el Consejo Municipal. Pueden ir al Consejo Municipal y pueden intentar estar en el Consejo Municipal. Y también creo que necesitamos tener mejor alcance y involucrar a la gente y que interesarles en estar en las juntas y comisiones, porque ese es el paso para, de hecho, ser elegido al Consejo Municipal. Y si sea los parques, la junta de planificación o lo que sea, tenemos que buscar las oportunidades para poner gente más joven en esa posición para que ellos puedan tener la experiencia. Es muy difícil simplemente postularse para el Consejo Municipal sin haber tenido esas experiencias. Yo sí lo hice y realmente no lo recomiendo para muchas otras personas porque es mejor tener mejor base y antecedentes y tenemos que poder alcanzar a los jóvenes y decir, mira, aquí hay una oportunidad de servir y para lograr experiencia que le va a permitir en un par de años postularse para el Consejo Municipal. Y cuando sí se postulan, podemos darle suficiente ingreso para que no tenga que estar trabajando varios trabajos diariamente. Esas son las cosas que yo quisiera hacer. Gracias por esa respuesta, Mark. Ahora pasamos el micrófono a Nicole para escuchar su respuesta. Muchísimas gracias por la pregunta. Me encanta esta pregunta. Me hace sentir feliz. Esa es una de mis cosas favoritas para hacer en mi papel en la universidad. Y yo ya tengo muchos años haciendo esto. Lo que he visto que es necesario para conseguir gente de comunidades no representadas a posiciones de liderazgo y posiciones donde ellos logran conocimiento y capacidad profesional es pagarles. Y Shakira Yarborough, que está postulándose para el Consejo Municipal de Longman y sinceramente espero que gane. Ella tiene una idea muy bella sobre traer pasantes pagados para trabajar conjuntamente con la gente en el Consejo Municipal y básicamente hacer alguno de ese trabajo de aprendizaje con nosotros y trabajar conjuntamente con los concejales para lograr que ellos consigan las capacidades y experiencia. En cuanto a mis errores principales, cuando yo empecé a hacerlo, hay mucho trabajo de educación que hay que pasar para que la gente en esas posiciones, antes de que estén en un espacio donde están listos para ser mentor a los estudiantes sin causar daño, pero yo creo que ese es un trabajo que sí se puede hacer, pero me encantaría tener esas pasantías pagadas en Boulder tan como en Longman. Gracias por compartir su respuesta. Ahora pasamos la palabra a Lauren para escuchar la suya. Pues una de las cosas que tenemos un programa actual que se llama Growing Up Boulder, que sí logra a los estudiantes, en especial en edades bastante jóvenes, ayudándoles a imaginar cómo sería el futuro de nuestra ciudad y involucrándole con varios asuntos locales. Creo que es un programa increíble y excelente y siempre el trabajo que ellos producen típicamente es muy inspirador. A mí me encanta. Y programas, continuando los programas como ese y también trabajando con los distintos grupos de edades. Ahora yo creo que tenemos algo que falta. Yo creo que el programa de pasantes que Nicole mencionó sería excelente, pero como alguien que fue nombrada bastante joven a la Junta de Diseño, como una persona que trata de reclutar a la gente para que solicitan esa mesa, hay unos obstáculos grandes para que los jóvenes puedan estar parte de esas juntas, porque típicamente el nombramiento es de 5 años y los estudiantes y las personas que son inquilinos tienen dificultad sabiendo si ellos pueden hacer un compromiso de 5 años, pero también es algo no pagado. Es bastante bajo en cuanto a las horas requeridas, pero algunas otras juntas y comisiones hay mucho tiempo requerido. Entonces, no solo mirando el pago para el Consejo Municipal, sino también posiblemente el pago para algunas de esas posiciones para asegurar de que realmente sean accesibles a todos. Y luego haciendo el trabajo de reclutando activamente para esas juntas.
Gracias a todos por sus respuestas. Ahora pasamos a la siguiente pregunta. Es una pregunta sencilla. Cuéntanos de qué forma su trabajo y sus propuestas son activamente antirracistas. Y empezamos a escuchar la respuesta primero, esta vez de Lauren. Sé que acabas de terminar. Van a ponerla en el chat. ¿Quieres que repita la pregunta? Está bien, gracias. Entonces, como arquitecta, la mayoría de las cosas que yo pienso en mi vida profesional y mucho de trabajo voluntario tiene que ver con edificios. Para mí, una gran parte de mi plataforma para la crisis de viviendas accesibles y la crisis de clima. Entonces, para mí, mirando parte de la razón por qué esos asuntos me importan mucho, tiene que ver con quiénes afectan. Yo creo que necesitamos hacer todo lo posible para ayudar a la gente que trabajan en Boulder, que viven en Boulder, para que no sean obligados a dividir sus vidas. Y creo que eso suele estar de forma desproporcional en la gente de color en nuestra comunidad. También yo creo que cuando vemos algunas de las cosas sobre el cambio climático, por ejemplo, sembrando árboles en las calles, vemos que eso suele suceder en los vecindarios más adinerados, asegurando de que estamos permitiendo y llevando las herramientas necesarias para que todos sean parte de las soluciones de estos problemas en la comunidad y no dejando a nadie atrás. Es fundamental a lo que estoy tratando de promover en postulándome para el Consejo Municipal. Y para mí, todos esos problemas realmente son conectados de forma, son conectados. Gracias por esa respuesta. Ahora escucharemos la respuesta de Michael, por favor. Gracias. Entonces, uno de los nombramientos o mis tareas en la Fuerza Aérea era ser juez en un caso de un funcionario. Y yo recuerdo que estaba sentado ahí sabiendo que yo tuve que juzgar a esta persona y juzgar su culpabilidad o inocencia, reconocer la necesidad para mí realmente conscientemente apartar cualquier perjuicio que tenía antes de juzgar este caso, porque yo sabía con seguridad que esta persona sí fue culpable del delito imputado. Entonces, yo creo que eso tuvo un impacto permanente en mi vida, porque yo he visto que desde ese entonces, en mi papel como abogado y como mediador, que realmente yo trato de mirar a las cosas de forma objetiva y asegurar de que estoy apartando mis prejuicios personales. Y lo que podría ver es que si yo sea elegido al Consejo Municipal, yo puedo hablar como, pues eso es lo que estoy haciendo, es lo que quiero hacer, pero no voy a engañarle a nadie al decir, pues yo soy la persona que puedo lograr todos esos objetivos para asegurar de que la justicia social y la equidad racial es donde estamos mañana. Es un proceso, es mirar adentro de uno, es hacer lo mejor que pueda con las herramientas que tiene disponible. Y para mí eso sería tener a las personas de mi lado a través de participación comunitaria, a través de esas comunidades no representadas para ayudar a guiarme en las decisiones de la política que estaría haciendo. También utilizando el plan de equidad racial en Boulder para ayudar a orientarme en mis pensamientos en la toma de decisiones o las políticas que decidiría por parte de la ciudad. Creo que es una combinación de todo esto. Gracias por su respuesta. Ahora escucharemos de parte de Nicole. Pasamos el micrófono. Gracias. Así que ese sí es trabajo que yo activamente estoy haciendo cada día. Siendo una persona blanca en una sociedad de supremacía blanca, siempre recibo mensajes que todo el mundo que no se ve como yo
de alguna forma es menos que yo. Ese es un trabajo que hay que hacer cada día para contrarrestar esto. Y lo que yo he visto, que lo más eficaz en mi trabajo y en todo lo que hago es asegurar de que estoy trayendo a la gente como socios. Es muy fácil como que pasar y tener a la gente que siempre está allí, que uno está acostumbrado a tener ahí, pero cómo activamente está buscando a la gente que tiene otras perspectivas diferentes e invitándoles como personas que uno está respetando sus opiniones y está confiando que la experiencia que ellos traen es lo correcto. Una de las primeras cosas cuando yo empecé a hacer el trabajo antirracista, que yo realmente necesitaba trabajar en mí misma, era llegar a un lugar donde sí tuve esa confianza, donde me di cuenta, yo no voy como una persona blanca, yo no voy a ser la persona que tiene los ideales o las soluciones sobre cómo abarcar el racismo o confrontar el racismo. También yo soy la mejor persona para tomar el cargo emocional de tratar de crear espacios antirracistas. Para mí realmente tiene que ver con tener socios, tener personas con que yo he construido relaciones que van a decirme cuando tengo razón, decirme cuando no tengo razón y decirme qué es lo que necesito hacer para crear esos espacios antirracistas. Gracias por su respuesta. Ahora escucharemos de parte de Mark para contestar la misma pregunta. Yo miro para ver que cada acción que tomamos en el Consejo Municipal es justa y equitable y no crea un cargo desproporcional a las comunidades no representadas y las comunidades de color. Yo pongo un gran énfasis en crear viviendas de precio asequible porque eso es clave para crear una comunidad más diversa. Yo apoyo pasos agresivos para contrarrestar la crisis del clima porque los impactos de la crisis del clima siempre se van a caer más sobre las comunidades de menos ingreso en una forma que no es proporcional a otras comunidades. Yo soy un promotor fuerte de las comunidades de casas prefabricadas y a la gente que trabaja allí debido a su vulnerabilidad especial. Y es algo en que me he enfocado desde que he estado en el Consejo Municipal. Es un proceso continuo. Como consejo, yo creo que tratamos de ser lo mejor, pero todos son sensibles a esto. Y todos somos conscientes diariamente. Gracias por compartir sus respuestas a todos. Ahora pasaremos a la siguiente pregunta. Las comunidades de color y también las comunidades LGBTQ a menudo viven violencia a manos de la policía. Por ejemplo, hostigamiento, que no respeten el género con el que se identifican, y asesinatos y asaltos, todo en porcentaje desproporcionado en comparación a los miembros de la comunidad blanca y o heterosexual cisgénico. ¿Cuál es su visión para acabar con esta violencia contra las personas de color y LGBTQ en nuestra comunidad? Empezaremos a escuchar primero la respuesta de Nicole, por favor. Gracias. Esa es una pregunta muy importante y la razón es porque la seguridad pública está surgiendo mucho en esta elección y en algunos de esos foros. Y creo que lo que se siente que muchas veces está ignorado es que la seguridad pública incluye protegiendo a la gente, si sea de la comunidad LGBTQ, protegiendo la comunidad BIPOC de los sistemas que típicamente les han oprimido y típicamente les ha dañado. Para mí, pensando en terminar alguna de esta violencia, realmente tiene que ver con disminuir las interacciones con agentes policíacos, tal como tener consecuencias muy fuertes y rápidas para funcionarios policías que están involucrándose en la violencia, que es de cualquier clase. Podría ser violencia verbal o algo así, no simplemente tiene que ser violencia física. Esas son las dos cosas que
que yo pienso. Realmente quisiera en las conversaciones de reimaginar la policía, quisiera ver más peso dado a la comunidad afroamericana, a la comunidad indígena, a la comunidad latina también. Algunas de las comunidades que típicamente han sido sobre representados en cuanto a interacciones con policías. Eso es bastante cierto en la comunidad de gente que viviendo en la calle, las interacciones que tiene la gente BIPOC o latina realmente es desproporcional relativamente a lo que sería. Pero el trabajo que estamos haciendo en el NAACP es realmente trabajar en cómo disminuir esas interacciones entre los policías y los estudiantes de color en las escuelas también. Yo creo que estamos desviando algunas de las respuestas a la gente que no son policías. Eso puede ayudar a disminuir esas reacciones y disminuir la posibilidad de que algo mal suceda. Gracias por su respuesta, Nicole. Ahora queremos escuchar la respuesta de Michael, por favor. Gracias, Laura. Creo que la clave para esta situación, por ejemplo, el jefe Harold está implementando el reimaginar al programa de la policía, en donde está tomando información de la comunidad y de miembros de comunidades no representadas para tener discusiones más profundas sobre cómo poder hablar de estas cuestiones. También Michael Doherty también ha trabajado de manera en colaboración para estas cuestiones y están haciendo un buen trabajo. Me parece que estamos en la trayectoria correcta, que siempre podemos estar haciendo más y siempre podríamos estar mejorando el departamento de la policía. En mi opinión, no hay excusa para la violencia policíaca, para el hostigamiento, y no debería de ser algo que sucede y tenemos que hacer lo que mejor podamos para movernos hacia adelante e ir, reimaginarnos a la policía o la reforma policíaca para asegurarnos que los oficiales policíacos estén recibiendo el entrenamiento y la sensibilidad o el entrenamiento para ser sensibles, lo que necesitan hacer y conocer para poder atender a estas comunidades no representadas. Gracias por su respuesta. Ahora quisiéramos escuchar a Mark con su respuesta. Estamos en un proceso de reimaginarnos las acciones de las policías. Es un proceso que comenzamos y seguimos haciendo. Tengo mucha confianza en el jefe Harold. Me parece que tiene la reforma en mente y que con el tiempo ella va a cambiar la composición de nuestra fuerza policíaca para que aquellos que entran en ese tipo de comportamientos abusivos no sean parte ya del departamento de policía. Ella ha enfatizado el entrenamiento, el mejoramiento de nuestros oficiales y seré apoyaré esa situación. Y creo que necesitamos adaptarnos a una cultura más progresista de realizar las acciones policíacas. Y creo que tenemos que darle oportunidad a ella para trabajar, para ver cómo están procediendo sus reformas y si han tenido un impacto con las interacciones con las personas y comunidades no representadas, personas de color o LGBTQ. Y si no están tomando el impacto deseado, que entonces tomemos los pasos para que lleguen al lugar adecuado. Gracias por su respuesta, Mark. Ahora queremos escuchar a Lauren. Pasamos el micrófono para escuchar. Bueno, pienso que reimaginarse a la policía es un paso importante para la comunidad y estoy muy emocionada por ver las reformas que salgan de ello. Una de las formas en que que apoyo esta propuesta es tener esta intervención durante las crisis al separar a la policía. Digamos, me parece que es importante tener ese tenor
en estas situaciones. Por ejemplo, no tener estos carros de policía que están solamente manejando, que se muestren las unidades de policía para mostrarse en situaciones, por ejemplo, de salud mental o cuestiones de adicción, y que sean parte del primer equipo de primera respuesta, digamos, a estos espacios de las comunidades. Me gustaría que tuviéramos una junta que vigilara a la policía y que en ese sentido trabaje de manera eficiente y que tenga un acercamiento con las comunidades, principalmente con las porciones de las comunidades no representadas, y asegurarnos que esta junta o esta comisión estuviese cumpliendo lo que queremos que cumpla. Gracias a todos por su respuesta. Ahora pasamos a la última pregunta, que va así. ¿En cuáles áreas de la equidad cree usted que debe mejorar y aprender más? ¿Y qué va a hacer para lograrlo? Quisiéramos escuchar primero la respuesta de Michael a esta pregunta. Creo que necesito aprender más de todas las áreas de equidad. Ciertamente no pretendo ser un experto en esto, en lo absoluto, y ciertamente no pretendo tener la respuesta a todos estos problemas. Es interesante porque hace un tiempo me acerqué a un caballero de nombre Simus, que estaba interesado en entrar a la comunidad hispana y establecer relaciones. Y me había dicho que no sería una buena idea para mí porque que yo tendría que, digamos, no sería bien recibido si no tuviera un contacto que me facilitara ese intercambio. Por ejemplo, referir a este programa de contactos de Boulder que se mencionó anteriormente. Pues sí, tener justamente más personas para poder establecer estas relaciones, para poder establecer, por ejemplo, un entendimiento de cuáles son sus retos, sus vulnerabilidades, qué es lo que necesitan de la ciudad para hacer sus vidas más sencillas. Y he visto esto como una visión, lo he tenido al tenerlo a través de este programa de conectores de Boulder y tener algún tipo también de involucramiento con nuestras comunidades no representadas, con alguien a través que me permita facilitar ese tipo de comunicación. Gracias por su respuesta. Ahora quisiéramos escuchar de Lauren, si nos comparte su respuesta, por favor. Sí. Pienso que estas cuestiones de equidad son muy importantes para mí. Al haber crecido en una comunidad predominantemente blanca con ciertos mensajes racistas a nuestro alrededor todo el tiempo, creo que todavía hay mucho más trabajo que tengo que hacer yo conmigo misma para comprender mis propios prejuicios y trabajar hacia cómo darme cuenta de ellos y convertirme en una defensora a favor de esa carga de prejuicio que sea disuelta. Tengo que trabajar conmigo misma y tengo que trabajar con mi propio entendimiento, pero también para acercarme y alcanzar a la comunidad a mi alrededor y asegurarme que sí estoy escuchando a todas las cuestiones que traigan a la mesa y que en ese sentido pueda ser la mejor defensora que pueda. Gracias por esa respuesta. Ahora quisiéramos escuchar de Nicole, por favor. Voy a hacerle eco a Michael y decir que todas las áreas, porque yo entiendo solo mi experiencia y no necesariamente la de otras personas, porque son distintas combinaciones de las cosas que hago y gente distinta haciendo cosas distintas con su vida. Y realmente se
trata de crear relaciones personales con las personas en grupos en donde no estoy realmente o naturalmente involucrada. Y esto es donde yo tengo que hacer más trabajo de aprendizaje. Y encuentro maravilloso cuando me dicen que debo hacerlo. Cuando, digamos, estoy actuando más allá de los valores que creo. Y creo que fortalecer esas relaciones personales, continuar expandiendo ese espacio para otra gente en mi mundo. Por ejemplo, personas en comunidades que no estoy conectada necesariamente con ellos y cómo seguir, por ejemplo, los medios, personas como artistas, periodistas, personas que son comentadores políticos, que me pueden dar una distinta perspectiva de la que tengo para que pueda ver las cosas que usualmente miraría con mis ojos, las ve a través de sus ojos y ganar a partir de esas perspectivas. Entonces se trata de construir esas relaciones y asegurar que me estoy exponiendo lo suficiente a un grupo diverso de personas que me están dándome la información y están alimentando mi cerebro en ese sentido. Gracias por su respuesta. Ahora quisiéramos escuchar a Mark. Le damos el tiempo y el micrófono. Voy a hacer eco de todo lo que están diciendo. Son todas las áreas, es un proceso de toda la vida de educación y nunca termina. Es muy difícil ponerse en los zapatos de otra persona, otro individuo y comprender su experiencia de vida completamente, no solamente de una manera superficial, sino de una manera visceral y profunda. Y yo saliendo de Nueva York, y habiendo vivido ahí 40 años con una poblaciones LGBT y latinos y afrodescendientes vibrantes, sí ayuda, pero no es suficiente. Es solamente un retrato. Y este es un proceso de educación que tiene que continuar a lo largo de toda tu vida. Y la única manera de hacerlo es escuchar y tener respuestas, hablarle a los demás y tratar de entender qué es lo que los motiva, qué es lo que les preocupa y cómo podrías tú ayudarles. No hay una fórmula, digamos, no es un camino simple para tomar, para prepararte, sino que debes de estar constantemente receptivo a todos los puntos de vista y hablar y conversar y a veces discutir con esos puntos de vista, pero si quieres entenderlos, tienes que involucrarte. Gracias a todos por sus respuestas a cada una de nuestras preguntas el día de hoy. Ahora quisiéramos darles un minuto, si pueden tomar un minuto para que cada candidato cierre con sus argumentos finales. Nuevamente les agradecemos por participar y quisiéramos empezar con el argumento final de Lauren. Por favor. Solo quiero empezar agradeciendo por tenerme esta noche, una oportunidad única. Y ojalá tuviésemos más foros de este tipo. Realmente he apreciado sus preguntas y el formato que hemos llevado a cabo el día de hoy. Mi plataforma principal es alrededor de la vivienda con precios accesibles y nuestra crisis climática. Y aunque no entré profundamente en esos temas, espero que hayan escuchado las cosas que les gustan y que estén dispuestos a mirar mi sitio web. Y estoy muy emocionada de saber más de los demás y cómo podemos hacer a Boulder el lugar más inclusivo que puede ser o que sea posible. Gracias, Lauren, por compartir tus últimos argumentos. Ahora quisiéramos pasarle la palabra a Mark para escucharle en un minuto, por favor. Gracias. Este fue un formato con mucho reto. Las preguntas fueron maravillosas y de nuevo he estado sirviendo como concejal
por 2 años y estoy por la reelección y estoy muy orgulloso con el consejo, con los muy distintos puntos de vista. He recibido patrocinio por cada uno de los miembros del consejo y eso porque he estado trabajando a lo largo de las distintas líneas, cooperando con los demás y soy respetado por el tipo de trabajo y cantidad de trabajo que pongo. Y si soy reelegido, no haré menos que servir a esta comunidad en la mejor de mis posibilidades y espero que me apoyen al hacerlo. Gracias. Gracias por compartir esos últimos pensamientos. Ahora nos pasamos a escuchar los de Nicole. Te pasamos el micrófono, Nicole. Solo quiero hacer eco de esas gracias y tomar estas 2 preciosas horas para escuchar estas preguntas bastante muy retadoras. Sí, gracias. Lo que me gustaría decir es que si estoy elegida como concejal, incluso en estas últimas semanas de la campaña, me gustaría saber más si estoy diciendo las cosas mal, si estoy diciendo cosas que te hacen sentirte excluido o si se pudiesen hacer mejor o con una perspectiva distinta. Si pudieses escribirme un correo y te acerques y me lo dejes saber. Creo que estas son de las cosas en donde puedo traer al Consejo Municipal. Es que, aunque sí soy propietaria aquí en Boulder, soy también una persona que puedo escuchar y que puedo hacerlo sin ponerme a la defensiva, sin enojarme o ser frágil. No quiero decir que no me puedan herir en mis valores, pero no lo verás. Quiero que sepas que puedes venir hacia mí, acercarte a mí en estas últimas semanas de campaña y asegurarte que me dejas saber cómo puedo hacerlo mejor y cómo puedo mejor servir a cada uno de los miembros de la comunidad. Gracias. Gracias por esas últimas palabras. Ahora vamos a pasar el micrófono a Michael para escuchar sus últimos comentarios. Laura, de nuevo, muchas gracias a ti y a todos los que han participado. Ha sido los mejores foros que hemos tenido la oportunidad de participar. Creo que las preguntas fueron una mezcla de política y corazón y creo que nosotros bastante estamos hablando desde nuestro corazón y estamos tratando de dar otra postura a la retórica política común. Y esa ha sido la experiencia para mí. Y espero que este foro puedan reconocer en mí que yo tengo las capacidades de liderazgo y las capacidades necesarias para ser una voz efectiva y sentarme en ese lugar como concejal y ser mediador. Tengo muy buenas capacidades de escucha y estoy dispuesto a escuchar a todos en la comunidad y hacer lo mejor posible para representarles en la mejor de mis posibilidades. Y con respecto a la diversidad y la equidad y la inclusión, creo que colectivamente tenemos todos una obligación de reconocer que hay mucho trabajo esencial no terminado para lograr la equidad y la inclusión y hacerlo una realidad para todos nosotros y que podemos hacerlo con respecto a hacer de Boulder un lugar, una comunidad mucho más inclusiva y equitativa y que me ayuden en mi búsqueda para lograr esta posición. Les agradezco mucho esta noche. Gracias a todos los candidatos que vinieron hoy. Gracias por haberse expresado tan abiertamente a nuestra comunidad. Queremos ahora invitar a la clausura del evento, agradeciendo a las organizaciones comunitarias que formalmente han apoyado esta iniciativa, a todos aquellos que nos enviaron sus preguntas, a quienes nos ayudaron a promover este foro. Sin ustedes no hubiera sido posible. También un agradecimiento especial a los intérpretes, Rey, María de Jesús, Elena y Marina, por su importante labor. Y nuevamente a los candidatos que vinieron a participar, a escuchar a su comunidad el día de hoy. Por último, también quería dejarles saber que su facilitadora el día de hoy viene de la compañía Bridging Communication
me pongo a su servicio para cualquier tipo de evento parecido a este en el futuro que pudiera beneficiarse de mi apoyo. Les dejo en el chat los enlaces relacionados a mi compañía para que revisen mis credenciales, servicios y contacto. Y otra vez fue un gusto mío también, un gran honor el ser invitada por el comité organizador de Perspectiva y ser parte de este trabajo colectivo. Gracias a los participantes que nos escuchan. Y ya con esto les dejamos el cierre final. Que pasen buenas noches.